Se han desarrollado las condiciones de uso de las cartas de porte electrónicas en el transporte de mercancías por carretera. Las respuestas A y B son correctas. Siguiente. En el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ¿qué es un vehículo FL? Un vehículo destinado al transporte de líquidos inflamables en cisterna. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué identifican los números ONU? Identifican a la mercancía. En general, la carga de las materias de la clase 6.1, tóxicas, está prohibida en el interior de núcleos urbanos sin autorización de la autoridad competente. En España, las actividades de transporte acaparan en torno al 40% de la energía consumida. ¿Cómo pueden ser las acciones de una sociedad anónima laboral? Clase laboral y clase general. Un vehículo cisterna para mercancías peligrosas podrá cargar únicamente las materias peligrosas para las que esté autorizado. Sí. Aunque sigla se conoce también a la masa máxima autorizada del conjunto. MMC. N. Un transporte de mercancías peligrosas, quien tiene la obligación de elegir y marcar los envases. El expedidor. El elevado coste del transporte aéreo provoca que normalmente esté limitado a. Las respuestas A y B son correctas. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de mercancías por carretera? Responder ante los clientes de las incidencias en la prestación del servicio. La resistencia que opone el aire al movimiento de un camión puede denominarse como resistencia aerodinámica. ¿Quién de los siguientes puede desarrollar legalmente funciones de mediación entre las empresas cargadoras y los transportistas? Las agencias de transporte autorizadas. N. Vehículo que recoge leche de una granja y la lleva a una fábrica de envasado está exento de utilizar tacógrafo siempre que el radio de acción no supere los 100 km. N. Un contrato de transporte sujeto al convenio CMR. Si después de la llegada al destino se presentan impedimentos para la entrega, el transportista debe pedir instrucciones al remitente. Debido a la irregularidad de la carga, el estibador debe ayudarse de ciertos materiales para rellenar los huecos. ¿Cuál de los siguientes materiales es incorrecto para esta tarea? Comburentes. ¿Cómo se denomina a un vehículo automóvil, de 4 ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería, con un máximo de 9 plazas incluido el conductor? Camión. Los transportistas de animales vivos deberán estar inscritos en el SIRENTRA, Sistema Informático de Registro de Transportistas de Animales. Este registro depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y se constata que el equipamiento de carga de un vehículo cisterna es defectuoso, ¿se puede efectuar la carga? No, en ningún caso. No de los requisitos exigidos en España para acceder a autorizaciones CED con tránsito libre por Austria es disponer de al menos 10 vehículos inscritos en el RETIM. ¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las restricciones generales de circulación? Al transporte de combustibles para abastecimiento, al transporte ferroviario. Según el reglamento CE 1/2005 relativo a la protección de los animales durante su transporte, a los terneros, corderos, cabritos y potros no destetados se les dará un descanso suficiente de 1 hora al menos, después de 9 horas de transporte. ¿Qué finalidad se persigue con el certificado CITES? Controlar el comercio internacional de especies amenazadas de extinción. En el caso de un transporte sujeto al convenio CMR,
¿Qué documentos se pueden emitir por medios electrónicos con plenos efectos? La carta de porte electrónica. En España, para obtener la licencia comunitaria, es necesario acreditar competencia profesional para el transporte interior e internacional de mercancías. Siguiente. Menor presión de inflado de las ruedas en un vehículo. Aumenta el consumo de carburante. UE con acento acción es la correcta ante un episodio de violencia verbal. Mantener la calma. En un motor de combustión sobrealimentado provisto de intercambiador de calor o intercooler, ¿qué recorrido realiza el aire hasta llegar a los cilindros? Filtro del aire, turbocompresor, intercooler y cilindro. ¿Cómo se denomina el conjunto de conocimientos y técnicas que buscan la mejor adaptación posible del hombre a las actividades que desarrolla? Ergonomía. A plataforma de una carretera, ¿cómo se puede definir? Zona de la carretera dedicada al uso de vehículos, formada por la calzada y los arcenes. A marca vial que indica a los conductores el lugar donde pueden iniciar el cambio de carril para tomar una salida y la dirección propia de esta, ¿cómo se denomina? Flecha de salida. ¿En base a qué modalidades puede obtenerse el certificado de aptitud profesional de conductores acreditativo de la cualificación inicial? Modalidades inicial ordinaria e inicial acelerada. Los carriles reversibles deberán estar delimitados por marcas longitudinales. Dobles discontinuas por ambos lados. Cuando el número de revoluciones de las ruedas es menor que el número de revoluciones del motor, se produce una desmultiplicación. El fenómeno fading es más fácil que se produzca en pendientes descendentes. ¿Cuál de las siguientes comprobaciones necesariamente debe ser realizada con el motor arrancado? La comprobación de la presión del aire en los caldarins. Los conductores que circulen por un carril reversible deberán llevar encendida al menos la luz de corto alcance tanto de día como de noche. Anterior. Para proceder al arranque de un motor de combustión o diésel, ¿es conveniente pisar el acelerador? No, porque no es necesario y se aumenta el consumo de carburante. ¿Cómo se llaman las enfermedades producidas por las condiciones en las que se desarrolla el trabajo? Enfermedades profesionales. UE con acento condicionantes tienen los peatones infantiles a la hora de tomar la decisión de cruzar una calle. El tiempo necesitado para la toma de la decisión es muy superior al del adulto. Los costes económicos derivados de un accidente se resumen en 3 aspectos. Todas las respuestas anteriores. ¿En qué consistirá la modalidad acelerada de obtención del certificado de aptitud profesional de la cualificación inicial del conductor? En la asistencia a un curso de 140 horas de duración y la superación de un examen. Para que un agente pueda obligar a detenerse a todos los usuarios, ¿qué señal utilizará? El brazo levantado verticalmente. Para evitar que el neumático se desgaste más por el exterior de la banda de rodamiento es necesario que las cotas de dirección sean las adecuadas. Considera como una infracción de inadecuado funcionamiento del aparato de control. Seleccionar la actividad de descanso cuando se están realizando otros trabajos. La responsabilidad por las infracciones en materia de tráfico recaerá sobre el autor del hecho en que consista la infracción. ¿Qué información recibe el conductor proveniente del medio ambiente? Las condiciones climáticas. Después de tomar un periodo de vacaciones, ¿qué debe llevar a bordo del vehículo el conductor? Un certificado de actividades para poder justificar las actividades de los últimos 28 días. ¿Cómo se llama el par que proporciona la tracción para que, aplicado a través de la adherencia entre neumático y calzada, permita el desplazamiento del vehículo? Par en rueda.
¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? Conviene prolongar la misma postura en el lugar de trabajo. En relación con el certificado de aptitud profesional, CAP, para que conductores no será de aplicación. Para los conductores de vehículos que se destinen a las clases prácticas para la obtención del permiso de conducción o del certificado de aptitud profesional. En un tacógrafo digital, introducir el lugar donde comienza el periodo de trabajo diario es una entrada manual del conductor. Sí. En un menú en carretera, ¿qué alimentos se deberán evitar? Los alimentos y salsas excesivamente grasas. En una caja de velocidades, ¿qué se consigue generalmente con la marcha más larga o alta? Una multiplicación de las revoluciones del motor. Un agente, mediante una serie de toques de silbato cortos y frecuentes, ¿qué ordena? La detención. Los datos que registra un tacógrafo analógico son recogidos en unos documentos llamados hojas de registro. A reducción de la presión de inflado de los neumáticos. Incrementa el consumo de carburante. ¿El tipo de embrague que monte un automóvil puede influir en el consumo de carburante? Sí, con los embragues automáticos se consume más. En una llanta con designación 10,5 JX 20.5, M24,5, ¿qué indica la letra M? La forma de amarre. El certificado de aptitud profesional es necesario para conducir alguno de los siguientes autobuses o autocares. Aquellos cuya velocidad máxima autorizada supere 45 km por hora. Sí. En el cuentarevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente de color verde, ¿qué indica? Es la zona de menor consumo. El símbolo STOP obliga al conductor a detener su vehículo. Si no existiera una línea de detención próxima, ¿dónde debería detenerse? Inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima. ¿Cómo debe estar el motor para comprobar el nivel del aceite con exactitud? Parado y en frío. La utilización de la tarjeta del tacógrafo digital por otro conductor será motivo de su retirada por los servicios de inspección del transporte. Sí. ¿Qué datos deben figurar en la declaración amistosa de accidente? Todas las respuestas anteriores son correctas. ¿Qué función tienen los purgadores o válvulas de drenaje situados en la parte inferior de los depósitos de aire del sistema neumático de frenos? Evacuar el agua de los depósitos. La banda de rodamiento de un neumático es la zona de la cubierta. ¿Qué más se desgasta? Las juntas arbitrales del transporte. Son gratuitas. El aparato de control indica y registra automática o semiautomáticamente los datos. Para conseguir que no aumente el consumo de carburante en los motores de combustión es conveniente, por lo general, cambiar a una marcha más alta entre 1500 y 2000 revoluciones por minuto. ¿Qué elementos forman la parte metálica de una rueda? El cubo, el disco y la llanta. Conducir de forma que se reduzca la velocidad media de circulación tiene como ventaja un menor consumo y contaminación ambiental. Siguiente. A utilización de una relación de marchas alta y la reducción de las revoluciones por minuto del motor de un vehículo pesado, permite reducir el consumo de carburante. Siguiente. La utilización del motor como freno requiere no inyectar carburante. La utilización de una relación de marchas alta y la reducción de las revoluciones por minuto del motor de un vehículo pesado permite reducir el consumo de carburante. Sí. Siguiente. ¿A qué vehículos afectan exclusivamente las indicaciones de los semáforos de ocupación de carril? A los vehículos que circulen por el carril sobre el que están situados.
¿Cuál de las siguientes conductas no está considerada delito contra la seguridad vial en el Código Penal? Incendiar un vehículo. Los transportistas están obligados a tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que un extranjero está en posesión de documentos válidos de viaje. Sí, según el convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. Cuando un vehículo está parado, pero su motor en marcha y caliente, ¿qué elemento es el encargado de enfriar el líquido del radiador? El electroventilador. Siguiente. Cuando una dirección se endurece en su manejo, ¿qué es lo primero que debe comprobar? Si los neumáticos están suficientemente hinchados. Uno de los mayores peligros para la conducción es cuando la presión de inflado de los neumáticos es diferente en las ruedas de un mismo eje. UE con acento se debe hacer tras una gran discusión. Esperar a tranquilizarse para coger el coche y emprender el viaje. ¿Cuál puede ser la causa de un mayor desgaste en la zona interior de la banda de rodamiento del neumático? Unas cotas de dirección incorrectas. El traslado del domicilio del conductor al centro de trabajo y viceversa, ¿se computa dentro de la jornada? No. ¿Qué tipos de tarjetas existen para el tacógrafo digital? De conductor, de empresa, de centro de ensayo y de control. ¿En qué plazo se podrá obtener del órgano judicial competente la ejecución forzosa de un laudo arbitral en materia de transporte que no haya sido cumplido? A los 20 días desde que fuera dictado el laudo. La diferencia entre los dientes del piñón de ataque del árbol de transmisión y la corona del grupo cónico produce una desmultiplicación constante de las revoluciones del eje secundario de la caja de velocidades. Y en la caja de un medicamento encontramos un triángulo rojo con un coche negro en su interior, significará que puede disminuir las capacidades necesarias para la conducción. Además de la caja de velocidades, ¿qué otro elemento desmultiplica las revoluciones del motor? El grupo cónico, piñón y corona. ¿Qué es el control de tracción ASR? Un dispositivo que evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras. UE con acento tipo de transformación energética ocurre en el motor. La energía química del carburante se transforma en energía mecánica. ¿Qué actuación es aconsejable realizar en caso de evacuación de un vehículo de transportes? Las respuestas AIDE son correctas. ¿Qué actuación es inadecuada como medida de ahorro de carburante? En invierno, circular con una presión de inflado de los neumáticos superior a la recomendada por el fabricante. ¿En qué caso se debe quitar aire al neumático por el aumento de presión que sufre durante el rodaje? No se debe quitar nunca. A un herido inconsciente debemos colocarle en posición de defensa y mantener las vías respiratorias abiertas para evitar la asfixia. ¿Cuál de estos factores afectan más al ahorro de combustible? La elección de la relación de marchas correcta durante la circulación. Siguiente. En el transporte regular de viajeros deben comprobarse los elementos de información obligatorios. Entre ellos no se encuentra información sobre el tiempo en destino. En los dispositivos de alumbrado y señalización óptica que se citan, ¿cuáles son regulados por el Reglamento General de Vehículos? La luz de frenado. Si su funcionamiento no es el adecuado, ¿cuál de los siguientes elementos del vehículo puede ser causante de la formación de hielo en los conductos? El calderín secador de aire del circuito de frenado. Cuando se prevean elevadas intensidades de tráfico, ¿a qué vehículos se les puede restringir la circulación en determinados itinerarios? A los vehículos con una MMA mayor de 3.500. Señale la afirmación correcta. La declaración amistosa de accidente debe ser firmada por los dos conductores implicados.